Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase de seminario de filosofía en este viernes 13 de noviembre. ¿Ya? Hoy día vamos a partir un poco distinto a lo que usualmente hacemos. ¿Ya? Ahí están las fechas de las clases en línea. Hoy día nos encontramos en este viernes 13 de noviembre. Hoy día tienen que enviar la reescritura los que la semana pasada trabajaron la corrección y la autoevaluación. ¿Ya? Entonces hoy día hay que empezar con el proceso de la reescritura. ¿Ya? Pero antes de hacer eso, quiero, quiero que veamos algo juntos. ¿Ya? Quiero que veamos este video, que es bastante interesante. Antes de pararme en este escenario, le pregunté a varios de ustedes, ¿cómo vas con la tesis? La verdad no fue una buena idea. Me voltearon a ver bastante feo, me dieron vueltas en sus respuestas y ahora los estoy viendo con unas carotas ahí sentados. Pero la verdad es que, ¿de qué otra cosa se le puede hablar a un tesista? Por una parte, la gente sabe molestar y no te habla de otro tema. Por otra parte, el tesista no tiene otra cosa en la cabeza. Porque para empezar, emprendes el trabajo de escribir. Abres la computadora, enciendes, y lo primero que te encuentras es un archivo que se llama algo así como tesis borrador. Luego está otro que se llama tesis borrador casi final. Y después hay otro que tesis borrador casi final, este sí ya mérito de veritas. Y si a eso le sumas las constantes desmotivaciones de esos seres despiadados que rondan por las universidades, que tan amablemente llamamos asesores de tesis, perdón doctor, perdón. Nunca hagan esto antes de titularse. Cuando sumas todo eso, te das cuenta de que la tesis es lo único que tienes en la cabeza. Y me recuerda bastante cuando éramos niños. Cuando éramos niños, tocábamos todo, jugábamos con todo, descomponíamos todo, y poco a poco íbamos descubriendo cómo funcionaba cada objeto, qué podíamos tocar y qué no. Íbamos conociendo el mundo. Eso se llama observación sistemática, y esa es una de tantas habilidades que se necesitan para realizar una tesis. Entonces, si cuando éramos niños era tan sencillo hacerlo, sin que nadie nos lo hubiera enseñado, ¿por qué cuando terminamos una licenciatura resulta tan difícil? Quizás tenga una razón cultural. Se nos ha enseñado a valorar las metas como puntos de llegada, sin pensar en todo el camino que nos lleva hasta ahí. Lo sufrimos en matemáticas, importaba el resultado y no el procedimiento. Eso, a su vez, puede explicarse con cuestiones históricas. En la antigüedad clásica había una ciudad llamada Atenas y otra llamada Esparta, que eran muy distintas en su concepción de la educación. Por un lado, para Esparta todo era militar, había jerarquías y el papel que te correspondía en esa posición era el único que pudieras desempeñar. Por el otro lado, Atenas, en cambio, tenía una idea de crecer como seres humanos, de dialogar. Platicaban los unos con los otros porque se creía que conociendo al otro, se conocían a sí mismos. En el sistema educativo mexicano, ¿a qué nos parecemos más? ¿A Esparta o a Atenas? En Esparta además había premios y castigos, que quizás ahora tienen el nombre de calificaciones o de títulos universitarios. Ahora, nosotros como tesistas, ¿qué queremos ser? ¿Esparta o Atenas? ¿Queremos una posición económica, un lugar en la escala social? ¿Queremos satisfacer expectativas de otras personas? ¿O queremos crecer como seres humanos, difundir ideas? Bueno, pues quizás
Si fijamos esos objetivos claramente, podremos entender la importancia del camino y no solo de la llegada. Y en ese camino, pues puede haber distintas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no me quiero dedicar a la investigación? Bueno, pues entonces veámoslo como un trámite. Y si ese trámite no te lo puedes saltar y tienes que hacer una tesis para titularte, pues disfrútalo. Y mete la pata, porque en esas metidas de pata es donde más aprendemos, como cuando éramos niños. ¿Existen evidencias científicas acerca de que si la tesis no duele no sirve? Pues la verdad no lo sé, pero de lo que sí puedo hablar es de la lingüística, que es a lo que me dedico. Nosotros, los lingüistas, que sí existimos, hacemos cosas como estudiar la adquisición del lenguaje en los niños. Y está comprobado científicamente que un niño aprende mejor aquellos elementos de su lengua que le costó más trabajo adquirir. Es decir, entre más se equivoca en algo y más se le corrige, más fijo quedará en él, como pasa muchas veces cuando estudiamos una segunda lengua. Pasa lo mismo con la cognición, que también es una base fundamental del lenguaje. Cuando aprendemos que algo salió mal, vamos generando patrones o esquemas o mapas para guiar a nuestro pensamiento. Sabemos por dónde ir y por dónde no. Esto quiere decir que entonces el error no siempre causa daños, sino beneficios. Cuando titulé esta charla, por ejemplo, puse la palabra tortuoso, porque pensé en la tortura. Sin embargo, acudí a un diccionario de la Real Academia y para la Real Academia esa palabra no existe. Entonces fui a un diccionario etimológico. Ahí encontré que no tenía nada que ver con la tortura, a menos no de manera directa. Tortuoso viene del latín que significa lleno de curvas o de pliegues, y sobre todo se refiere a los pliegues de las serpientes. Entonces pensé, me equivoqué, pero decidí dejar esa palabra porque creí que era otro ejemplo de cómo el error puede causar un beneficio, porque gracias a que puse esa palabra es que todos ustedes pensaron en la tortura y no en un camino. Y al final de cuentas la tesis es tortuosa, porque es un camino lleno de curvas, pero que al final tiene la meta que buscamos. Entonces, ¿por qué no pensar mejor en ser como niños? En disfrutar, en gozar de cada error que cometemos. Y con esto, a final de cuentas, acabaremos valorando los caminos y no solo las llegadas. Hay una anécdota que se cuenta sobre el inventor de la bombilla. Se dice que a este hombre se le acercó un día un periodista y le preguntó qué se sentía haber fracasado 1000 veces antes de lograr ese invento. Ese inventor, que era Thomas Alva Edison, contestó que él no se había equivocado 1000 veces, que en realidad la bombilla era un invento de 1000 pasos. Pensemos entonces, si no será que cada uno de nosotros tiene en su tesis su propia bombilla. Gracias. Ya. Entonces, con esto era como un poco como la intención de inspirarlos con respecto al tema de la tesis. La tesis es una situación que, claro, para ustedes va a ser quizás la primera, pero en el momento que terminen el colegio, eh, sea lo que estudien, ya sea un técnico profesional o en la universidad, se van a ver enfrentados a una tesis. ¿Ya? O si después quieren seguir estudiando, hacer un magíster o un doctorado, van a tener que hacer una tesis. Entonces, claro, ahora estamos haciendo una mini tesina chiquitita a escala muy pequeña, pero tratando de aprender y desarrollar estas habilidades. Y es difícil, a mí me costó un buen par de años como poder, poder terminarla, trabajar en ella. Y sí, suena muy broma, pero esta sí que sí. Como decía la chica al principio del, del video, ¿ya? Entonces, no sé, puedo leer algunos comentarios, manitos para arriba, si es que les gustó el video, si es que los inspiró, si
gracias Josefa, si es que después de ver esto tienen un poco más de ganas de escribir. ¿Ya? Los leo en el chat. Si no, ¿de quién fue mi tesis? Yo hice, bueno, mi tesis fue un programa de filosofía para tercer o cuarto año medio de una propuesta, bueno, ustedes claro están en el, como con los electivos nuevos, ¿cierto? Pero anteriormente en filosofía, en tercero y cuarto medio, los electivos de filosofía eran de argumentación y el otro era de como teoría del conocimiento. Y yo a mí personalmente nunca me gustaron mucho estos dos, estas dos ideas, estos dos programas en realidad no me gustaban mucho los contenidos. Entonces yo decidí crear como todo un nuevo contenido y era un programa de ética no antropocéntrica. Entonces eso es que lo que más trabajé en la universidad, como empecé a ir como a congresos a exponer mis trabajos cuando tenía como 19, como en segundo de la universidad. Ahí viajé harto por la universidad a exponer, a congresos, siempre súper nerviosa. Y igual como desde filosofía se trabaja mucho con filósofos europeos. Y yo estaba trabajando con filósofos latinoamericanos y con australianos que estaban vivos. Yo no estaba trabajando con ningún filósofo muerto. Entonces, claro, era bastante diferente mi tema, mi tópico. No estaba trabajando con ningún filósofo famoso y filósofa famosa, estaba trabajando con escritores, autores desconocidos, desconocidos y que están vivos todavía actualmente. Entonces, claro, esa era mi propuesta. Un programa de educación como para filosofía en tercero o cuarto medio de ética no antropocéntrica. Me costó harto, porque igual mi profesor guía me decía, Vi, eso es como una tesis para un magíster, no para un pregrado. Y yo así, y bueno, me tomó un par de años, pero lo hice y me saqué un 7, logrado. Eso, de eso fue mi tesis. Y antropocéntrico significa que está centrado en el hombre, pero yo hice un programa de ética no antropocéntrica, es decir, que no estaba centrado en el ser humano. Y eso, sí, es interesante. ¿Ya? Así que eso es con el proceso de las tesis. ¿Ya? Entonces acá tenemos como el calendario, ¿ya? La semana pasada tenían en el bio de la fase 4, que era la corrección y la autoevaluación. ¿Ya? Y en el día de hoy tenemos que trabajar y avanzar con la reescritura. La reescritura luego de generar la corrección, la autoevaluación con las preguntas que hicimos la semana pasada, que está por aquí. ¿Ya? Entonces, en este módulo, los que ya tenían planificado y más o menos su borrador armado, íbamos a trabajar la corrección y la edición de nuestro texto. ¿Ya? También sé trabajar los aspectos positivos de nuestro texto y qué es lo que podemos mejorar. ¿Ya? Como estas dos preguntas muy respondiendo a la crítica constructiva. ¿Ya? ¿Qué aspectos positivos posee mi texto? Posee esto, ¿qué puedo mejorar? Y ahí está la hermosa pauta de evaluación que,
que nos ayudaba a poder definir si es que cumplíamos o no cumplíamos con respecto a esto. Ya. Entonces, lo que trabajamos la semana pasada era esto de la corrección y la autoevaluación. Y tenían varias preguntas. Y ahí en la tablita que les mandé, que está en el documento, decía logrado o no logrado. ¿Ya? Varios de ustedes en algunos aspectos pusieron no logrado, pero eso es la gracia de hacer como esta corrección y esta autoevaluación, que luego de eso podemos reestructurarla, podemos volver a escribir. Y por eso la niña decía, esta sí que sí, esta sí que sí que sí, 1.2, ¿ya? Porque siempre estamos en una constante corrección, ¿ya? O sea, yo tuve infinitas revisiones, ya que era, no sé, avanzaba un capítulo y tenía una revisión y volvía a reescribir y avanzaba un poco con el siguiente capítulo. Entonces, vamos siempre como con esta reescritura, es como una reescritura constante. Entonces, las preguntas eran, ¿la introducción contiene una contextualización del problema abordado? ¿Lo está o no está? ¿Ya? Cuando hablamos del contexto, ya acuérdense, tiene que ver. Este es mi tema. Voy a trabajar este tema, voy a trabajar, recordar a los autores. ¿Por qué estamos trabajando con esos autores y no con otros? ¿Ya? Porque claramente, bueno, yo les pedí que eligieran mínimo 2 autores, que fueran idealmente de distintas partes del mundo, que fueran de distintas partes del mundo y que también fueran de distintos tiempos. ¿Ya? Entonces ahí, ¿hay una contextualización del problema? Sí, no, porque cómo lo abordo, cómo lo explico, cómo lo trabajo y qué onda también con los autores que voy a trabajar. Ya entonces había que trabajar ahí eso. Entonces, ¿contiene una contextualización apropiada mi texto? Sí. ¿Se explica a los autores? Sí. ¿Se explica por qué estoy trabajando con ellos? ¿Se logra entender eso, sí o no? Entonces, si logramos un logrado o un no logrado, ahí marcamos y como después viene la reescritura, lo podemos modificar. ¿Ya? ¿La tesis es explícita y coherente con el problema planteado en la introducción? ¿Sí o no? ¿Ya? Cuando es explícita, ¿a qué se refiere? Que hacemos una lectura rápida y podemos lograr identificar de qué es lo que se va a tratar esto, sin hacerse como caldo de cabeza y leyendo así como, parece que no estoy tan segura cuál es mi tesis. No estoy tan segura. Por eso también era súper importante la semana pasada que lográramos como revisar los textos de nuestros compañeros para poder identificar si esta tesis es explícita y coherente con el problema. ¿Ya? Después, entonces ahí podíamos decir, ¿es explícita? Sí. ¿Es coherente con el problema planteado anteriormente? Sí. Sí, pero parece que no es tan explícita. Ya. Entonces queda como en un más o menos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reformulamos. ¿Los argumentos propuestos se relacionan con la tesis? Sí o no. ¿Ya? Si estoy hablando de tasa, ¿ya? Todo tengo un problema de las tasas. Y después los argumentos empiezan a desarrollar ideas de los perritos. Nada que ver. ¿Ya? Entonces, los argumentos propuestos se relacionan con la tesis, sí o no. Fácil. Después la otra pregunta, ¿los argumentos contienen explicaciones que aclaran
y desarrollan el significado de algo, ¿ya? Se explica, ¿ya? Yo estoy hablando de las tazas, ese es mi problema. Entonces yo voy a explicar lo que pasa con las tazas, por qué se quiebran las tazas, ¿ya? Y desarrollan el significado de algo, ¿ya? ¿Qué significa el quiebre de una taza para mí? ¿Ya? Entonces intentamos hacer esto. Entonces si podemos ver en los argumentos explicaciones y el significado de algo, cumplimos o no cumplimos, logrado o no logrado, ¿ya? Después, los argumentos contienen citas que precisan y aportan información nueva, ¿ya? Esta parte es importante y es por el cual yo les envié esta de las normas APA. Es que aporten datos, información relevante que no voy a plagiar, que no voy a copiar, que no me voy a apropiar y que aporta información nueva en el desarrollo de mi tesis. ¿Ya? Así que ojo también con eso. No apropiarse por eso están las citas, no apropiarse de los textos, de oraciones, de frases que otros escribieron. ¿Ya? Los argumentos son desarrollados en párrafos diferentes, ¿sí o no? ¿Tengo un super párrafo o tengo ideas en cada párrafo? Que por eso están los puntos aparte, para separarlo, ¿ya? La conclusión recoge la nueva información planteada en los argumentos, sí o no, ¿ya? Porque a veces cuando empezamos a investigar vamos desarrollando puntos, vamos investigando, los vamos redactando, pero hay que ser suficientemente capaz de decir stop. Stop, poder delimitar el tema, poder parar, poder limitarlo y decir, luego de esta investigación se generaron nuevos asuntos, temas, y solo mencionarlo, no entrar en ello, no sumergirse en ello y no abordarlos más, porque si no, en algún momento, quizás ahora a ustedes no les va a pasar, pero cuando estén haciendo como su investigación real, de su tesis real, cuando estén terminando de las carreras, puede pasar. Es muy fácil caer en eso, ¿ya? Y por eso es como el proceso de la tesis interminable. Y propone nuevos problemas que surgen del tema abordado, ya, propone. Ojo, ¿qué significa esto de propone? Solo los menciona, ya los sugiere. No se mete de cabeza ahí a investigarlo con todo. Bien. Entonces, no sé cuántos de ustedes están listos, con cuántos ya han avanzado con si les fue útil este proceso. A ver. Porque yo hasta ahora he recibido la fase 4 de Gerson, de la Anita León, el de la Jime. Ya. Ahí tengo también unas piezas de la Kiara. De la Connie. Pero me gustaría saber cómo van con... Me ha costado mucho. Sí, es que es difícil, chiquillo, ¿ya? Es difícil, es parte de cuando empezamos al principio con los mini textos, con el comentario, después como con el informe de análisis, ido como empezamos con pasitos de bebé, pero hemos ido aumentando la dificultad. ¿Ya? Y eso también era muy parte como de
del progreso y el gran objetivo de este año escolar en esta asignatura, en este lectivo, ¿ya? Poder llegar a ese nivel. ¿Ya? Es complicado. Llegar a este proceso. Estoy diseñándoles una encuestita para hacerle un par de preguntitas. Ya. Ahí les voy a iniciar la votación. La pregunta 4, me escriben por el chat lo que piensan. ¿Ya? Entonces la pregunta 1 dice, ¿están listos para reescribir su tesis? Sí, no. ¿Tienen listo su borrador? Sí, no. ¿Realizaron su autoevaluación? Y la 4 ahí me responden por el chat. Bueno. Y no votan porque parece que se fueron a acostar. Y en el chat me responden la última. ¿Y qué ha sido como el elemento más complejo de esto? Que si ustedes pudieran identificar qué ha sido lo más complejo, como por ejemplo redactar la tesis, trabajar como los argumentos, investigar del tema, insertar las citas, ya usar APA. ¿Qué es lo que ha sido como más complejo? Escribir, la poca información. Era muy difícil encontrar yo. Información como conocimiento para poder desarrollarlo, la inspiración para la redacción. El Tomás dice ahí, el tema era muy difícil. Está bien. Escribir. Entonces, la inspiración para el escribir, la redacción. La redacción, miren, un tema ahí que se repite. Interesante. Costaba redactarlo. Bien.
Entonces, vamos a redactarlo. Es difícil crear una pieza original, ¿ya? Acuérdense que muy bien, como uno de los objetivos de la tesis es, es este. ¿Cuáles son uno de los objetivos de la tesis? Está por aquí. La tesis en un sentido es un trabajo original que se interpreta, innova o genera conocimiento. Y ahí, en el trabajo original, es un elemento clave. Porque claro, aquí nos damos cuenta que ya no simplemente sirve de escribir, sino que necesitamos crear y generar conocimiento desde nuestro cerebro. Entonces ahí muy bien dice, la tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema, ¿ya? Que se defiende, ¿ya? Nosotros estamos defendiendo esta postura. Por eso también era súper importante la parte de la investigación, ¿ya? Porque la parte de la investigación ustedes estaban absorbiendo una gran cantidad de información, ¿ya? Entonces parte de que costó redactar es porque de pronto no investigaron tanto, no leyeron tanto y o no había como un orden, ¿ya? No sé si se acuerdan la clase y yo les puse el ejemplo del ruido, ¿ya? Donde cuál era el problema, esto. Y ahí tenía una serie de elementos como una especie de listita para poder desarrollarlos y pensarlos. Entonces, está bien igual, es parte. Entonces, siempre creo que es importante trabajar como desde ahí. Ya. Entonces, voy a compartir los resultados de la votación. Dice, ¿están listos para reescribir su texto? El 10 pusieron que sí, 2 pusieron que no. ¿Tienen listo de su borrador? 9 dijeron que sí, 3 dijeron que no. En la pregunta 3 dice, ¿realizaron su autoevaluación? Sí, 7 y 5 no. Y en ese fue como, bueno, esa la idea era que lo respondieran aquí en el chat. Entonces, tres personas que no tienen listo de su borrador, tienen que trabajar en su borrador, tienen que planificar en el borrador. Esto es importante, ¿ya? Los mismos 7 que ya realizaron su autoevaluación me lo tienen que enviar al correo. Porque como ustedes muy bien saben, esto se va a evaluar el proceso, ¿ya? Y también se va a evaluar el producto final. ¿Cuál es el producto final? El ensayo, la tesis, pero también se va a evaluar todo el proceso, ¿ya? El conectarse a clases, el entregar los envíos en las fechas, ¿ya? Así que necesitan ayuda con algo, tienen alguna duda, de algo que los pueda ayudar con respecto a la tesis.
No, lo más probable que no. No, no va a bajar mucho. No va a bajar mucho la escala. Sí, pues, así que envíenlo, envíenlo, envíenlo. Acá les voy a enviar por el chat un videito para que les ayude a... Estoy buscando el video para mandárselo a través del chat. Ya, Cata. Gracias. Dame un segundito. Y ahí les voy a compartir un videito. ¿Dónde está el chat? Ahí está el chat. Para que si tienen tiempo para que lo vean. Ya. Entonces, eso. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Ya los que tienen listo su autoevaluación, tienen que enviarme la reescritura. Ya voy a volver acá a las fechas. Porque ya estamos en la última, chiquillos. En la última. Ahí está. ¿Qué nos queda la próxima semana? Es el adjuntar el LIRME. ¿Ya? Esta ya es la fecha final. También es súper importante que el viernes 27 ya estemos como evaluando, trabajando en ello. Ya que ya esté evaluando y también estoy un poco preocupada por sus notas con respecto al primer semestre. ¿Ya? Nosotros tenemos la clase, ya estamos a 13, hoy día, viernes 13. Nos quedan 2 clases más y la próxima semana ya ustedes deberían tener listo todo este proceso de tesis para poder evaluarlo y tener sus notas el 27. Porque, como ustedes muy bien saben, el año ya se nos fue, ya no hay un módulo 7. Terminamos. Así que necesito que sean súper responsables con su proceso y con sus tiempos. Yo sé que todo esto ha sido difícil para ustedes porque, claro, pues no estamos ahí todos los días in, repitiendo que tienen que trabajar y tienen. Ya esto les ha dado mucha autonomía y hay que aprender a gestionar nuestros tiempos. Ya gestionar nuestros tiempos, trabajar en lo que tenemos que hacer. Ya
Esto, claro, pues es un proceso más largo y según lo como los leía, ha sido difícil. Difícil el redactar, porque al parecer no estamos como muy acostumbrados a redactar de manera más extensa. Nos cuesta, es difícil. Entonces, pero es parte igual, es parte de lo que nos exponemos, ¿ya? Entonces, a trabajar, a escribir correos electrónicos, a enviarme, si es que también todos los que no deben, me deben trabajos anteriores, súper importante, ¿ya? Que avancemos en eso, para que puedan terminar ahora en noviembre y no estén con cachos en diciembre. Esa es la idea. Ya acuérdense también que estas preguntas son parte de la autoevaluación. ¿Qué aspectos positivos posee mi texto? ¿Ya? ¿Qué aspectos debe mejorar? Menciona tres, vuelve a leer tu texto. ¿Qué aspectos mejoraría? ¿Ya? Y después la fase final, que es la reescritura, que esto ya debería estar en LIRMI la próxima semana. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Los leo, los escucho y si no, voy a parar de grabar.